Sentí un nudo en la garganta cuando escuché aquellas palabras que nunca pensé que vendrían de alguien tan cercano. Eres una abuela egoísta. Me quedé en silencio, con la mirada fija en el suelo, tratando de comprender cómo un simple no puedo había desatado una tormenta. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas que quizás también se sienten atrapadas en silencios parecidos. Ese instante me hizo tambalear. Había pasado toda mi vida entregándome sin medida, sin cuestionar, sin permitirme flaquear, y ahora que me atrevía a priorizar mi salud por un fin de semana, me convertían en culpable. Me ardían las mejillas de vergüenza y rabia, aunque por dentro me repetía que no estaba haciendo nada malo. Lo más doloroso fue la frialdad con la que mi nuera me miraba, como si yo hubiera traicionado a la familia. Esa mirada atravesó todos mis años de sacrificios, borrando en segundos cada desvelo, cada plato servido, cada tarde cuidando, cada sonrisa guardada para los míos. Esa noche, acostada en mi cama, la casa me pareció más grande y vacía que nunca. El silencio pesaba, el reloj marcaba cada minuto con crueldad, recordándome que, a pesar de mis 60 años y de todo lo vivido, todavía seguía luchando con la pregunta que nunca me había permitido hacerme en voz alta: ¿cuándo era mi turno? Mis días comenzaban temprano, incluso cuando ya no tenía la obligación de correr detrás de niños pequeños o de preparar a mi esposo para su trabajo. Me levantaba con la luz tenue que se filtraba por las cortinas color crema de mi habitación, un resplandor suave que poco a poco iluminaba las paredes llenas de fotografías familiares. El aroma a café recién colado era mi primer gesto de rutina, casi un ritual que me conectaba con la calma de la mañana. Encendía la radio de la cocina en volumen bajo y dejaba que las voces de los locutores me hicieran compañía mientras ponía orden en mis pensamientos. La casa donde vivía era modesta, pero cada rincón estaba impregnado de mi esfuerzo y mi historia. El piso de cerámica siempre limpio, los muebles de madera heredados, el jardín pequeño que cuidaba con paciencia. Allí había aprendido a sostener la vida con disciplina y constancia. Los vecinos me saludaban desde la acera con la cordialidad típica de Bucaramanga, pero la mayoría se quedaba en la superficie, sin conocer el peso real que cargaba sobre mis hombros. Para ellos, yo era la viuda fuerte y organizada que había sabido criar sola a sus hijos, la que nunca flaqueaba. La clínica donde trabajaba como administrativa estaba a 20 minutos caminando, y ese trayecto era una parte importante de mi rutina. Me gustaba sentir el aire fresco de la mañana rozando mi rostro, escuchar el bullicio de los buses y el pregón de los vendedores ambulantes que llenaban las calles de sonidos y colores. Ese recorrido me recordaba que, aunque mi vida parecía estática, el mundo seguía moviéndose a su propio ritmo. Al llegar, saludaba a mis compañeras con la formalidad que me caracterizaba. Había aprendido a mantener las distancias justas para no ser invadida por los problemas ajenos. En la clínica me encargaba de papeles, archivos y llamadas. Era un trabajo repetitivo, pero me daba cierta tranquilidad porque sabía hacerlo bien. El olor a desinfectante mezclado con el perfume de los pacientes y el sonido constante de pasos en los pasillos me acompañaban durante horas. Al mediodía solía comer en el comedor con otras empleadas, aunque a veces prefería salir al parque cercano para sentir el sol en la piel y dejar que el viento despejara mis pensamientos. La rutina no era emocionante, pero me ofrecía un equilibrio que necesitaba después de tantos años de sacrificios. Al volver a casa, la tarde se llenaba de pequeños deberes domésticos: tender la ropa, regar las plantas, ordenar los cuartos. A veces ponía música suave mientras barría, canciones antiguas que me recordaban mi juventud y los bailes con mi esposo en fiestas de barrio. Esos recuerdos dolían, pero también me daban fuerza. Eran un recordatorio de que había vivido momentos de amor sincero, aunque breves. Cuando el sol caía,
Me sentaba en la terraza con una taza de té y observaba el ir y venir de los vecinos. Era mi forma de mantenerme conectada con el mundo sin salir demasiado de mi refugio. Mis hijos solían visitarme con frecuencia. El mayor, Santiago, era un hombre serio, dedicado a su trabajo, pero siempre encontraba tiempo para pasar a saludarme los domingos. Su esposa, Mariana, lo acompañaba casi siempre, con una sonrisa medida que nunca supe si era cortesía o distancia. Yo trataba de hacerlos sentir cómodos, preparando sus comidas favoritas, escuchando sus conversaciones con atención, aunque a veces sentía que había un muro invisible entre nosotras. Nunca lo confronté. Prefería pensar que con el tiempo lograríamos acercarnos. Mi hijo menor, Andrés, era más espontáneo, con una energía que llenaba la casa cuando venía. Traía historias de viajes, amigos, proyectos, y me hacía reír con su manera descomplicada de ver la vida. Con él me sentía más ligera, como si por unos momentos pudiera ser simplemente mamá y no la mujer responsable que todos esperaban. Esas diferencias entre mis hijos reflejaban también las tensiones ocultas en la familia, pero yo trataba de mantener el equilibrio. Los fines de semana eran momentos especiales para mí. A veces cuidaba a mi nieto, un niño lleno de curiosidad y energía que corría por la casa dejando huellas de alegría. Otras veces me dedicaba a leer novelas en el sillón de la sala, acompañada por el sonido lejano de los pájaros y el murmullo de la ciudad. Me gustaba la calma, pero también valoraba esos instantes en los que la casa cobraba vida con las risas infantiles. Ese contraste alimentaba mi corazón, aunque también me recordaba lo mucho que dependían de mí. Los vecinos del barrio tenían costumbres marcadas. Las mujeres se reunían en las tardes a conversar en las aceras. Los hombres jugaban dominó en las esquinas. Yo participaba de vez en cuando, pero la mayoría del tiempo prefería observar desde la distancia. Había aprendido a medir mis palabras, a no dar motivos de chisme, porque sabía que en un lugar como Bucaramanga todo se comenta, todo se juzga. Esa prudencia me protegía, aunque también me aislaba un poco. Las noches eran silenciosas en mi casa. Después de cenar ligera, me gustaba encender una vela aromática y leer, hasta que el sueño llegaba. Otras veces me quedaba mirando por la ventana, contemplando las luces lejanas de la ciudad. Sentía orgullo por lo construido, pero también una soledad difícil de explicar. Era como si todos los sacrificios hubieran dejado un vacío que nadie podía llenar. Ese silencio nocturno era mi compañía más constante. Con el paso de los años, mi salud se volvió una preocupación recurrente. La hipertensión me obligaba a asistir a controles médicos periódicos, y aunque trataba de cuidarme con dieta y caminatas, había días en que la presión subía sin aviso. Cada cita en el hospital era un recordatorio de que mi cuerpo también exigía cuidados, de que no podía seguir ignorando mis propias necesidades. Era una lección que aún me costaba aceptar. Toda mi vida había puesto a los demás primero. A pesar de mis preocupaciones de salud, mantenía un semblante fuerte frente a los demás. No me gustaba que mis hijos me vieran débil. Pensaba que eso les añadiría una carga innecesaria. Guardaba mis miedos para mí, y cuando la ansiedad me apretaba el pecho, respiraba hondo y me repetía que debía resistir. Esa fachada de fortaleza se había convertido en una costumbre, tanto que a veces olvidaba cómo se sentía pedir ayuda de verdad. Los días festivos eran una mezcla de alegría y agotamiento. Organizaba cenas, decoraba la casa, preparaba postres, todo para que mis hijos y mi nieto se sintieran en un hogar cálido. Nadie me lo pedía directamente, pero yo lo hacía como una obligación, silenciosa, convencida de que ese era mi papel. Después, cuando la casa quedaba vacía y los platos sucios se acumulaban en la cocina, me invadía un cansancio profundo, físico y emocional. Mi rutina parecía estable, pero por dentro cargaba un torbellino de emociones.
Había momentos en que me preguntaba si algún día podría simplemente decir hoy no quiero sin sentirme culpable. La sociedad que me rodeaba reforzaba la idea de que una madre y abuela debía estar siempre disponible, siempre lista. Yo misma me había convencido de eso durante años, hasta que mi cuerpo y mi mente comenzaron a rebelarse en silencio. La relación con Mariana era un terreno delicado, aunque nunca tuvimos enfrentamientos directos. Había una frialdad que flotaba en el aire cada vez que coincidíamos. Yo trataba de ser amable, de mostrar interés en sus proyectos, pero siempre quedaba la sensación de que no era suficiente. Era como si ella esperara de mí algo más, un nivel de entrega que no lograba comprender del todo. Esa tensión sutil me inquietaba, pero la mantenía guardada. A veces, cuando jugaba con mi nieto, pensaba en lo mucho que había soñado con ese rol. Ser abuela me llenaba de ternura, me hacía sentir que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad para disfrutar lo que antes había pasado demasiado rápido. Pero junto a la alegría venía también un peso, la expectativa de que estuviera siempre disponible. No quería decepcionar a nadie, pero en mi interior deseaba equilibrio, la posibilidad de ser más que una figura de apoyo incondicional. En las conversaciones con mis hijos, rara vez hablábamos de mis necesidades. Todo giraba alrededor de ellos, de sus trabajos, de sus planes, de sus preocupaciones. Yo escuchaba con atención, respondía con consejos, ofrecía soluciones prácticas, pero cuando intentaba hablar de mí, de mis visitas al médico o de mis cansancios, la charla pronto derivaba en otros temas. Era como si mis sentimientos no tuvieran el mismo peso. Esa omisión silenciosa dolía. Había días en que me sentía orgullosa de haber criado sola a mis hijos y de verlos formados, con familias propias. Pero también había jornadas en que me miraba al espejo y me preguntaba quién era yo más allá de madre y abuela. Me costaba reconocerme, con las arrugas marcando mi piel, con las manos cansadas de tanto trabajo. Había un vacío que no lograba nombrar, una necesidad de reencontrarme conmigo misma que seguía esperando su momento. Esa era mi vida antes de que todo cambiara, una rutina marcada por la calma aparente, por los gestos silenciosos de entrega, por la disciplina que me mantenía en pie. Nadie sospechaba que debajo de esa fachada tranquila se escondía un cansancio acumulado, una voz interior que pedía a gritos ser escuchada. En aquel entonces, yo aún creía que podía seguir sosteniendo el mundo sobre mis hombros sin quebrarme. Lo que no sabía era que bastaría un solo no para que todo ese equilibrio frágil se derrumbara. Ese día estaba más cerca de lo que imaginaba, esperando como una sombra al final del pasillo. El viernes comenzó como cualquier otro, con el aroma a café inundando mi cocina y la rutina tranquila que me daba seguridad. Me preparaba para un chequeo médico impostergable, uno de esos que me recordaban que debía cuidar mi hipertensión con seriedad. Había marcado la cita con semanas de anticipación, organizando mi día para cumplir con todo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Mariana, preguntando si podía cuidar de mi nieto ese fin de semana. Sentí un pequeño nudo en el estómago antes de responder, porque sabía que esta vez debía decir que no. Respiré hondo y, con voz firme pero amable, expliqué que no podía, que mi salud requería atención y que necesitaba ese tiempo para mí. No esperaba que mi negativa se convirtiera en un terremoto. Mariana guardó silencio unos segundos y luego, con un tono que mezclaba sorpresa y reproche, me preguntó cómo era posible que antepusiera mis asuntos a la familia. Sentí que mis palabras caían en un vacío, que mi justificación no tenía valor frente a sus expectativas. La conversación terminó de manera abrupta, dejándome con una sensación amarga en el pecho. Minutos después, recibí un mensaje en el grupo familiar donde Mariana insinuaba que yo estaba cambiando, que ya no era la abuela entregada de antes. Lo escribió con palabras cuidadas, pero el veneno estaba en la intención. Mis manos temblaban mientras leía, y aunque mi hijo no dijo nada en ese momento, su silencio fue tan
doloroso como las palabras de su esposa. Ese mismo día, en la clínica, no pude concentrarme en los análisis ni en las recomendaciones del médico. Las frases de Mariana resonaban en mi cabeza como un eco insistente. Egoísta, desinteresada, yo, que había entregado mi vida entera a los demás. La sala de espera, con su olor a alcohol y su murmullo constante, se convirtió en un lugar asfixiante. Me sentía observada, juzgada, aunque nadie a mi alrededor supiera lo que pasaba en mi interior. El contraste con mi vida anterior era brutal. Un día antes me había sentido segura, con la tranquilidad de una rutina conocida, y de repente todo se tambaleaba. La tensión en mi pecho no era solo física, era el peso de años de sacrificios que parecían borrarse en un instante. Miraba a las personas a mi alrededor y me preguntaba si alguna vez ellas también habían sentido la traición silenciosa de quienes más amaban. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré la puerta demasiado silenciosa. El eco de mis pasos sobre el piso cerámico se volvió insoportable. Encendí la radio como de costumbre, pero las canciones ya no me reconfortaban. Cerré los ojos y traté de convencerme de que todo era un malentendido, de que con el tiempo se resolvería. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes confirmaron mis temores. Mariana no volvió a llamarme, y cuando intenté comunicarme, sus respuestas eran secas y cortas. El contacto con mi nieto comenzó a volverse esporádico, como si estuviera usando al niño como una herramienta de presión. Cada ausencia era un golpe invisible que me desgastaba. Los vecinos, sin conocer detalles, empezaron a preguntar con curiosidad incómoda por qué ya no me veían tanto con el niño. Sentí que la mirada de todos se transformaba en un juicio. En ese momento comprendí que no se trataba solo de un malentendido familiar. Era el inicio de una batalla silenciosa, una lucha contra un sistema de expectativas que me había atrapado durante toda mi vida. Lo que para mí era un acto de autocuidado, para los demás se convirtió en un pecado, y aunque aún no lo sabía, ese no marcaría el principio de la transformación más dolorosa y necesaria de mi existencia. Las reacciones no tardaron en hacerse evidentes. Mi hijo, Santiago, evitaba confrontar el tema directamente, pero su silencio me hería más que cualquier palabra. Cada vez que lo veía, percibía en sus ojos una mezcla de incomodidad y duda, como si no supiera de qué lado ponerse. Esa ambigüedad me desgastaba porque yo había criado a mis hijos enseñándoles la importancia de la lealtad y el respeto, y ahora sentía que esas lecciones se desmoronaban frente a mis ojos. La distancia de Mariana se convertía en una sombra constante, y mi propia casa, antes refugio, empezaba a parecer un lugar frío y ajeno. Las noches se volvieron interminables. El insomnio me acompañaba con pensamientos repetitivos. ¿Sería yo realmente egoísta? ¿Estaba fallando como madre y abuela? El reloj en la pared marcaba cada minuto como un recordatorio cruel de mi soledad. La almohada se empapaba de lágrimas silenciosas que no quería mostrarle a nadie. Tenía miedo de que si hablaba de mi dolor, me acusaran de exagerada, de dramática. Ese silencio autoimpuesto me consumía, y con cada amanecer mi cuerpo se sentía más pesado, como si el simple hecho de respirar costara demasiado. En el barrio, los murmullos comenzaron a crecer. Una vecina, con tono aparentemente inocente, me preguntó si estaba peleada con mi nuera. Respondí con evasivas, pero dentro de mí hervía la vergüenza. No sabía cómo explicar que mi falta no había sido otra que decir no. En un entorno donde la imagen de la mujer sacrificada se celebraba, cualquier gesto de autonomía se interpretaba como rebeldía. Esa presión social me encadenaba aún más a la culpa, como si el peso de toda la comunidad recayera sobre mis hombros cansados. Mi salud también empezó a resentirse. Sentía palpitaciones fuertes en el pecho y dolores de cabeza constantes. El médico me recomendó reposo y menos estrés, pero
¿Cómo se descansa cuando la batalla está dentro de la propia familia? A veces me sorprendía llevándome la mano al corazón, temiendo que se detuviera de un momento a otro. Me daba miedo morir así, con la imagen de ser recordada como alguien que falló en el rol más esperado. Pero, al mismo tiempo, me aterraba seguir viva sin poder defenderme de ese juicio silencioso que me condenaba. Día tras día, los domingos, que solían ser días de alegría con mi nieto, se transformaron en un recordatorio doloroso de mi ausencia en su vida. Veía desde la ventana como otras abuelas paseaban con sus nietos de la mano, y un nudo se formaba en mi garganta. Me preguntaba si él me extrañaría, si preguntaría por mí, o si le estarían llenando la mente de dudas sobre mi amor. Esa distancia impuesta era una herida invisible que sangraba cada día un poco más, y yo no encontraba forma de detenerla. Intenté hablar con Santiago una tarde, con voz temblorosa pero firme. Le expliqué que mi negativa no había sido desinterés, sino una necesidad de salud. Le conté del miedo que sentía cada vez que la presión subía, de las noches sin sueño, de la soledad que me carcomía. Él me escuchó en silencio, con la mirada perdida, y cuando terminó la conversación solo dijo: «Mamá, entiéndela, ella también se siente cansada». Aquella frase me destrozó, porque comprendí que, en ese equilibrio injusto, mi cansancio nunca tendría el mismo valor. La relación con Mariana se volvió aún más tensa. Cuando nos cruzábamos en reuniones familiares, apenas me saludaba. Su sonrisa cortés escondía una dureza que yo reconocía en sus ojos. En más de una ocasión, insinuó delante de otros que yo ya no era tan confiable, que había cambiado. Esas palabras me atravesaban como cuchillos, porque no solo eran una crítica, eran un intento de redefinir quién era yo dentro de la familia, y lo peor era ver que algunos asentían en silencio, alimentando el juicio con su complicidad. Las reuniones familiares, que antes me llenaban de orgullo, se transformaron en escenarios de humillación silenciosa. Me sentaba en la mesa rodeada de risas y conversaciones, pero sentía que todas las miradas me juzgaban. Mi tenedor temblaba entre las manos, y a veces apenas podía tragar un bocado. Nadie me atacaba directamente, pero la indiferencia y los comentarios velados eran suficientes para dejarme sin aire. Era como si hubiera perdido mi lugar, como si de pronto ya no perteneciera a ese núcleo que tanto había protegido. En medio de esa tormenta, empecé a dudar de mí misma de una manera que jamás había imaginado. Cada vez que pensaba en decir no a cualquier cosa, incluso a algo mínimo, me invadía un miedo paralizante. Sentía que cualquier gesto de cuidado propio sería interpretado como una traición. Esa autocensura se convirtió en una cárcel invisible, y con cada día que pasaba me hundía más en la angustia. Mi voz interior, esa que pedía descanso, fue quedando enmudecida bajo capas de culpa. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a dos vecinas conversando en la acera. Una de ellas comentó en voz baja: «Dicen que la señora Claudia ya no cuida a su nieto, que se volvió rara». Sentí un golpe en el estómago. No sabía cómo me habían reducido a ese comentario tan simple y cruel. Mis manos comenzaron a temblar, y la escoba se me cayó al suelo. Ese momento me hizo comprender que la batalla ya no era solo dentro de mi casa, sino también fuera, en los ojos y palabras de quienes me rodeaban. El aislamiento empezó a volverse una costumbre. Dejé de salir con frecuencia, evitaba los encuentros sociales y prefería encerrar mis pensamientos entre las paredes de mi casa. Cada vez que escuchaba risas o conversaciones en la calle, me encogía un poco más en mi sillón, temiendo ser tema de conversación. La soledad se convirtió en mi única compañía, y aunque al principio me dolía, con el tiempo me acostumbré a esa frialdad. Era como si me estuviera borrando poco a poco del mundo. Mi nieto, sin saberlo, se convirtió en la mayor fuente de dolor. Cuando lograba verlo, sus abrazos eran breves y vigilados, como si hubiera un límite invisible que no debía cruzar. Una vez, me preguntó con su inocencia: «¿Por qué ya no vienes tanto?».
Abuela, esa pregunta me desgarró, pero no supe qué responder. ¿Cómo explicarle que los adultos habíamos convertido el amor en un campo de batalla? Solo pude abrazarlo fuerte, conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionar mi silencio. El peso emocional comenzó a reflejarse en mi cuerpo de formas más intensas. Perdí el apetito, y los médicos empezaron a preocuparse por mi presión inestable. Algunas mañanas despertaba con mareos, otras con un cansancio que me impedía levantarme de la cama. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas me reconocía, los ojos hundidos, la piel apagada, la sonrisa ausente. No era la mujer que había sostenido a toda una familia durante décadas. Era una sombra que intentaba mantenerse en pie. Mariana, mientras tanto, parecía encontrar nuevas formas de marcar distancia. A veces me excluía de decisiones familiares importantes, como si mi opinión ya no tuviera peso. En otras ocasiones, hacía comentarios sarcásticos disfrazados de humor, que dejaban claro su desprecio. Mi hijo permanecía atrapado entre nosotras, pero su indecisión solo reforzaba mi soledad. Me sentía como una extraña en mi propia familia, condenada a un rincón de silencio. Las humillaciones no siempre eran directas, pero eran constantes. Una tarde, durante un almuerzo, Mariana comentó en voz alta que ser abuela es un compromiso, no una opción. Aunque no dijo mi nombre, todos entendieron a quién se refería. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. Guardé silencio, como había hecho tantas veces en mi vida. Sin embargo, esa frase quedó grabada en mi mente como un recordatorio de la cárcel emocional en la que estaba atrapada. Mira, mi cuerpo reaccionaba con señales que ya no podía ignorar. Las palpitaciones nocturnas eran tan intensas que me despertaban sobresaltada, con la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir. El médico me advirtió que debía reducir el estrés, pero ¿cómo hacerlo cuando la fuente de ese mal estaba en el corazón mismo de mi familia? Era una paradoja cruel. Para salvar mi salud debía enfrentar a quienes más amaba, y ese era un riesgo que aún no me atrevía a tomar. En esos momentos de mayor angustia, recordaba a mi esposo fallecido. Me preguntaba qué me habría dicho, si me habría defendido, si habría sabido poner límites donde yo nunca me atreví. Extrañaba su voz, su compañía, la sensación de no estar sola en medio de la tormenta. Su ausencia se sentía más fuerte que nunca, como si el destino hubiera decidido ponerme a prueba en el momento en que menos fuerzas tenía. Una mañana, mientras me preparaba un café, me sorprendí hablando sola. ¿Hasta cuándo, Claudia? Esa pregunta, lanzada al aire, resonó en la cocina vacía con una fuerza inesperada. Por primera vez me di cuenta de que no podía seguir así, de que el silencio y la culpa me estaban matando lentamente. No tenía aún la respuesta, pero entendí que debía llegar el momento en que mi voz volviera a escucharse. Cada día se volvía una lucha silenciosa contra el peso de los demás y contra mis propios miedos. Me preguntaba si alguna vez lograría romper esas cadenas invisibles, si tendría la valentía de decir en voz alta lo que sentía. La Claudia que todos conocían era fuerte, obediente y servicial. La que habitaba dentro de mí estaba cansada, quebrada y necesitada de ternura. Esa dualidad me desgarraba, y solo el tiempo diría cuál de las dos lograría sobrevivir. El dolor se convirtió en parte de mi rutina. Ya no había diferencia entre la tristeza y los quehaceres diarios. Todo se mezclaba en una misma sensación de desgaste, pero en lo profundo de mi corazón, empezaba a encenderse una chispa, pequeña, débil, casi imperceptible, pero suficiente para recordarme que no podía dejarme apagar por completo. Sabía que tarde o temprano ese fuego crecería, y que el día de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. La reunión familiar comenzó como tantas otras, con platos llenos y risas que parecían forzadas a mi alrededor. Yo me senté en un extremo de la mesa, intentando pasar desapercibida, como si pudiera esconderme del juicio que sabía inevitable. Mariana, con su voz clara y firme, aprovechó un
Silencio para lanzar la frase que me atravesó: últimamente ya no podemos contar contigo, Claudia. El aire se detuvo, todos los rostros se giraron hacia mí, y sentí como la sangre subía a mis mejillas. En ese instante, los años de sacrificio desfilaron en mi mente como un torrente imparable. Las noches sin dormir, los turnos dobles, las veces que me negué a mí misma cualquier descanso para que mis hijos no carecieran de nada, todo eso parecía borrado de un plumazo, reducido a la acusación de ser una mujer que ya no cumplía. Mi garganta ardía de rabia contenida, pero también de miedo a perderlos si me atrevía a hablar. El silencio en la mesa era sofocante, nadie se atrevía a intervenir, ni siquiera Santiago. Mis manos temblaban, y el tenedor resbaló contra el plato haciendo un ruido seco que me devolvió a la realidad. No podía seguir callando. El peso de los años y de las humillaciones se convirtió en una fuerza inesperada que me empujó a levantar la voz. «Basta», dije, con un hilo de voz que se fue volviendo más firme a medida que continuaba. Mis palabras fluyeron como un desbordamiento inevitable. Les conté que mi cuerpo ya no resistía el mismo ritmo, que la hipertensión no era un capricho, que necesitaba cuidar de mí para poder seguir estando presente en sus vidas. Les recordé que había sido madre y padre al mismo tiempo, que nunca les faltó un plato de comida ni un abrazo. ¿De verdad creen que todo eso se borra porque una vez dije que no?, pregunté, con las lágrimas desbordando mis ojos. Mariana me miraba con frialdad, como si mis palabras fueran excusas. Pero en mi interior algo estaba cambiando. Ya no hablaba solo para defenderme, hablaba para rescatarme. Cada frase era un ladrillo derribado de la muralla que me había mantenido encerrada en el silencio. Mis manos dejaron de temblar, y mi voz, aunque quebrada por momentos, resonaba con una fuerza nueva que no sabía que tenía. El ambiente en la sala era tenso, como si cada palabra pudiera quebrar. Definitivamente la familia. Santiago bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Andrés, mi hijo menor, me miraba con lágrimas contenidas, como si por fin reconociera el sacrificio que había pasado inadvertido. Esa mezcla de reacciones me dolía, pero también me confirmaba que estaba diciendo lo que debía. Era el momento de romper con décadas de complacencia. Sentí un alivio extraño al pronunciar lo que tanto tiempo había callado. Ser abuela no significa convertirme en esclava de las expectativas ajenas. Los amo, pero también me amo a mí. Y si no me cuido, no estaré para ustedes mañana. Esa declaración, sencilla pero poderosa, fue el centro de mi liberación. Por primera vez en mucho tiempo, puse mis necesidades en la mesa, literalmente, frente a todos. Mariana se incomodó, moviendo su silla hacia atrás. «No esperaba esto de ti», dijo con desprecio, pero ya no me importaba. La Claudia que agachaba la cabeza había quedado atrás en ese mismo instante. Me sentía agotada, sí, pero también ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba décadas oprimiéndome. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de derrota, sino de dignidad recuperada. Había tenido miedo de perder a mi familia si hablaba, pero entendí que lo que realmente estaba en juego era perderme a mí misma, y ese riesgo ya no estaba dispuesta a asumirlo. Ese era mi acto de valentía, mi punto de ruptura. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Nadie aplaudió, nadie me abrazó de inmediato, pero dentro de mí, algo se había transformado para siempre. Ya no era la misma, y aunque las consecuencias aún estaban por venir, sabía que nunca volvería a callar mi verdad.